Muy bien, jóvenes. Finalizada esta unidad, quedan habilitados para realizar la segunda evaluación teórica. A final de la clase vayan pensando para poner la fecha, ¿ok? Donde no choque con alguna otra asignatura. Antes de entrar al detalle del tema, hay que recordar un concepto interesante que es el que nos va a permitir desarrollar el tema. ¿Se acuerdan de la polinización que habíamos hablado, el fenómeno que ocurre entre las plantas? Bueno, en las plantas que tienen como mediadores a las abejas, donde las abejas actúan como vectores de transmisión, es decir, vectores de contacto entre gametos masculinos que presentes en la planta, en la flor, y gametos femeninos, para que haya un contacto sexual en todo caso de gametos sexuales y se genera un fruto, una semilla nueva. ¿No es así? Habíamos hablado de la importancia que tiene este fenómeno natural para el mantenimiento de los cultivos, para la generación de diversidad biológica, riqueza genética en las plantas, principalmente en frutales, hortalizas, legumbres. Es fundamental que exista este proceso natural. Al hablar de floración, es importante que tengan claro este concepto, ¿ok? Otro elemento importante que vamos a necesitar recordar es el ciclo de elaboración de la miel. Habíamos establecido que para elaborar miel nosotros, se necesita de una colmena, de un gran número de individuos para poder generar excedentes que puedan ser utilizados y aprovechados. Habíamos dicho que los encargados del proceso dentro de la colmena, de la población de la colmena, los encargados de iniciar este proceso son las abejas pecoreadoras, las abejas que tienen el rol de salir de la colmena, buscar alimento y traer néctar o polen a la colmena y almacenarlo, obviamente. Ahí comienza el proceso de elaboración de miel. Es transportado en un sáculo específico el néctar de las plantas para elaborar miel y el polen, bueno, para alimentación y para otros procesos nutricionales dentro de la colmena. Pero nosotros nos enfocamos para la miel en el néctar de las plantas, donde estas abejas pecoreadoras transfieren, es decir, regurgitan ese néctar a otras abejas y estas a su vez tienen la función de masticarlo. En esa masticación, obviamente, en sus mandíbulas interviene una enzima, una redactasa, y bueno, se comienza el proceso enzimático de desdoblamiento. Al final de cuentas, el néctar es una sacarosa, es un azúcar compleja. Esa azúcar tiene que ser degradada, mediada por esta enzima hasta azúcares más simples, como la fructosa, la glucosa, que dentro de su estructura química son mucho más simples. Al final de cuentas, Doctor, sí, disculpe, dejo de compartir pantalla. ¿no está compartiendo la pantalla? No, no está compartiendo pantalla, doctor. Oh, bien, bien, gracias por avisar. Se ve que está atenta. Pensé que eso lo estaba explicando de después ya. ¿Ahora pueden verla? Ahora sí, doctor. Ok, vamos a hacer ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Correcto? Sí, doctor. Sí, se ve. Ok, gracias. Si no comparto pantalla, por favor, avísenme. Muy bien. Habíamos hablado que un factor importante para entender el contenido de esta unidad Doctor, es ¿sí? creo que no sé qué pasa, que cuando usted se sale deja de compartir pantalla. Ok, sigue sin compartir. Espero que ahí funcione bien. ¿Correcto? Sí, sí, doctor. Ya, perfecto.
Ya no creo que tengamos este problema. Habíamos hablado de la importancia que es el proceso natural de polinización dentro de las plantas. Muy bien. Otro elemento fundamental que necesitamos recordar es el proceso de elaboración de miel. Habíamos establecido que diferentes tipos de abejas que conforman la población de una colmena intervienen en ese proceso. Las abejas que recolectan la materia prima, que en este caso sería néctar para la elaboración de la miel, y bueno, y polen en otros subproductos. Y adicional a eso, las abejas tienden a recolectar otros elementos básicos, algunos aceites, algunas resinas, agua, en fin, esa es su función de las pecoriadoras. Habíamos establecido que intervienen otra franja de abejas dentro de la colonia, ya en la parte interna, que son las abejas masticadoras, que son las que se encargan de recolectar ese néctar, masticarlo, y en esta masticación interviene una enzima, una redactasa al final de cuentas, donde el néctar es un azúcar natural, pero un azúcar natural de una estructura química compleja, es una sacarosa. Al final de cuentas tiene que ser desdoblado hasta azúcares más simples, como fructosa y glucosa, en ese caso. En donde esa miel ya es un azúcar reducido, vamos a decirlo, químicamente reducido, es almacenado en las celdas, en los panales, pero esta agua miel sigue siendo agua miel, tiene que pasar un proceso de eliminación de humedad. ¿Qué pasaría si no se elimina la humedad, por ejemplo, en estos panales, o se cosecha miel fresca, o no se madura la miel antes de envasarla? Al tener niveles de humedad, pues bueno, hay hay posibilidad de tener un proceso de fermentación, de que la miel se fermente. Y al ser, incluso puede servir como medio de cultivo para hongos o algún tipo de población bacteriana. Es por eso que las abejas no sellan, es decir, no perculan las celdillas hasta que esa aguamiel tenga un nivel de humedad de 18% o menos. Si la humedad es mayor a eso, no van a sellarlo. Adicional a eso, estas abejitas cumplen la función de hacer corrientes internas de viento, que eso ayuda a eliminar la humedad. Y por último, habíamos dicho que hay otras abejas, las constructoras, las abejas secretoras de ceras, son las que operculan y termina el proceso de elaboración de miel. Eso lo habíamos visto la anterior unidad. Ahora vamos a entrar a materia y vamos a hablar sobre flora apícola. Es importante recordar esos conceptos porque son fundamentales. ¿Qué entendemos por floración? Tendrá que ver con primavera, con diversidad de colores. ¿Qué puede ser la floración en simples palabras para ustedes? Doctor, ¿podría ser el tiempo que llegan las plantas a florecer? Algo así. Sí, claro, al final de cuentas son plantas. Si ustedes se analizan, en la clase pasada hablamos de estrategia reproductiva en peces, donde vimos un montón de estrategias, formas. En las plantas sucede algo parecido, es decir, existe un sinfín de estrategias reproductivas, vamos a llamarlo así, de diferentes plantas, es decir, las plantas también tienen formas de reproducirse, diferenciadas unas especies de otras, unos géneros de otros, es decir, hay flores que dan durante todo el año, hay flores que dan en cierta temporada, hay flores que son secuenciales, asincrónicas, sincrónicas, en fin, que tienen frutos, que tienen semillas. Sucede algo muy parecido que lo que vimos en las plantas, en los peces. Al final de cuentas, la floración es esa, la aparición de estructuras sexuales en las plantas, las flores. En las flores va a encontrar el gameto masculino, el gameto femenino, y sucede el proceso de singamia. Al final de cuentas, hay plantas que tienen sexos masculinos, hay plantas solamente son hembras, hay plantas que tienen sexo femenino, y hay plantas que tienen los dos sexos, es decir, en la planta, en la misma flor vas a encontrar material sexual masculino y femenino. Y también existen plantas en donde una floración son solamente hembras y la otra floración son solamente machos, es decir, hay
disociación de tiempo. Quizás sean todavía mucho más diversas las formas de cómo se reproducen las plantas, pero al final de cuentas lo podemos resumir como afloración eso, la aparición de flores, la aparición de actividad sexual en las plantas, para fines reproductivos, obviamente, ¿no? El tiempo en donde, el tiempo del año, el tiempo de la época del calendario en donde aparecen las flores, aparecen la estructura sexual de las plantas. ¿Qué tiene que ver, yo les pregunto, qué tendrá que ver la aparición de las flores con el fenómeno que habíamos establecido de polinización? ¿Qué relación tiene? Pues básicamente es aquí donde se da el fenómeno de polinización, con la aparición de las flores. La planta es el vector que está en una planta, obviamente tendría que ser de la misma especie y que tenga compatibilidad cromosómica para poder reproducirse, pero es básicamente lo mismo. La abejita al recolectar el néctar, el polen de esta planta, lo pasa al siguiente, lo pasa al siguiente, lo pasa al siguiente, y si son de la misma especie, del mismo género, y son compatibles cromosómicamente, obviamente va a tener diversidad genética de esta planta a esta, y se da. Son muchos los estudios que han desarrollado que cuando los cultivos, por ejemplo, existe la mediación por insectos, por abejas en la polinización, sus cosechas son mejores, los rendimientos de cosecha son mejores. Los granos son más grandes, los frutos son más de volumen mayores, es decir, hay un sinfín de estudios que establecen el beneficio de la polinización, donde tienen su lugar en la etapa de floración, ¿ok? Este elemento es fundamental, es decir, la floración es el punto de partida para todo apicultor. Es de importancia medular conocerlo. Conocerlo en el sentido de que conocer el tipo de afloración, el tiempo de afloración, la duración de afloración que existe en donde yo tengo mi actividad apícola, donde tengo mi apiario, tengo mi apiario. Si yo no conozco ese proceso natural, sin duda no voy a poder tener o desarrollar una apicultura tecnificada, real, acorde a las necesidades ambientales y las condiciones que tenga mi lugar de producción. A ver, ¿qué más podemos decir? Sin duda, la floración condiciona al tipo de producción y manejo que yo voy a hacer en mi apiario, sin duda. Y esta floración, a su vez, está condicionada por el clima, por las condiciones climáticas, medioambientales. Generalmente, y la mayoría de las plantas, no todas, obviamente hay plantas que florecen en invierno, pero la mayoría de las plantas tienen este proceso de floración cuando las condiciones climáticas mejoran de cierta forma. ¿Qué época del año sería esa? Yo les pregunto. ¿Cuándo hay mejores condiciones mejores condiciones de ambiente, de humedad, de nutrientes, si ustedes quieren? ¿Estará relacionado a las lluvias, puede ser? Pues sí, generalmente las plantas tienen su afloración pico o su afloración máxima en épocas cercanas o durante la época lluviosa. Hay otras plantas que tienen su afloración en invierno, por ejemplo, cuando hace frío. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una planta nativa de esa zona del Chaco que florezca en invierno? Bueno, enseguida vamos a ver eso. Aquí en este cuadro, en este plano, vamos a ver cómo se comporta la floración. Si se dan cuenta, esta es una oferta floral en un distrito chaqueño en el Chaco Oriental de Argentina. Lo saqué de un estudio bastante interesante donde establece el pico de afloración, es decir, de un monte nativo, un monte nativo y algunas plantas exóticas. Si se dan cuenta, coincide todo el pico de la floración con los meses naturales de lluvia. ¿Por qué sucede eso? Porque tienen condiciones,
Este es el monte nativo, al final de cuentas. Y este es obviamente la población es menor de especies introducidas, ¿no? que las especies nativas. Al final de cuentas tienen el pico en la época de lluvia. Aquí explica lo que les quería explicar. Estamos en el mes de diciembre, ¿correcto? Jóvenes, participen. Veo que hay 15 conectados y Sí, voy a doctor, comienzo a preguntar. mes de diciembre. Al final de cuentas estamos iniciando la época de lluvia. No sé si han podido ver un cambio en las plantas, en la presencia o no de flores. Yo les pregunto, si existe un cambio en las flores, es decir, si hay flores, ¿qué sucede en la colmena? Están saliendo de una época donde no había recolección o muy poca recolección de néctar, de polen. ¿Qué sucede? ¿Habrá una modificación en la población de la colonia? ¿De la colmena? Sí, la reina empieza a poner más huevos. Necesita una población mayor para poder captar la mayor cantidad de recursos, la mayor cantidad de alimento. Es por eso que en las colmenas comienzan a dispararse la población. Crece en número. Es cierto que las abejas tienen cierta preferencia por algunas flores, por su morfología, por la facilidad de acceso al néctar o la facilidad de recolección de polen. Es cierto, existe alguna preferencia de las abejas en función a este criterio. Un elemento importante y de gran importancia para la apicultura es conocer la oferta floral que hay. Yo les pregunto, ¿para qué un apicultor o cómo se beneficia un apicultor conociendo la oferta floral que tiene en su campo, que tiene en los lugares aledaños a su apiario? ¿En qué magnitud le aportaría esto al apicultor? Doctor, uno sería para establecer su apiario y otro para ver, digamos, que las abejas puedan trabajar de esa manera de acuerdo a cómo se da, ¿no?, la floración. Claro, al final de cuentas la floración te va a marcar las pautas. Es decir, yo como apicultor voy a saber que en esta época, en este mes del año, hay una abundancia, una sobreoferta de flores. Por ende, yo voy a prever mayor trabajo en esos meses en mi apiario. Esa es una forma para tener pautas de manejo. Yo sé que en estos meses las abejas trabajan full, tengo que darles un seguimiento y mantenimiento mucho más cuidadoso. Ese es un elemento fundamental. Otro elemento es que como apicultor yo tengo que conocer el tipo de flor que hay cerca a mi apiario, de dónde va a salir el néctar. Eso me va a establecer qué características va a tener mi miel, qué valor nutricional va a tener mi miel y obviamente qué posibilidades de venta voy a tener con ese tipo de miel. ¿Qué otro elemento nos va a aportar conocer la flora ahí? Doctor, Sí, sí. doctor, digamos, y aparte de la flor, por ejemplo, ahorita me parece que ya ha pasado el tiempo en la que los árboles estaban en flor y ahorita más bien están en fruto, su gran mayoría, pero las abejas también, digamos, se meten al fruto. Por ejemplo, yo siempre observo que en los mangos, en las frutas así, están las abejas o en las uvas. Esta que es época de uva, por ejemplo, aquí en la comunidad donde yo vivo, las abejas siempre las pican a las uvas o a los mangos o a los frutos que están en la temporada. Otro elemento, Entonces, mira, Margarita, que me lo acabas de tocar, el apicultor tiene que conocer exactamente dónde está ubicado su apiario. No desde el punto de vista de geográfico, sino qué, qué oferta tiene. Vos me acabas de decir, en primavera, normalmente que son septiembre,
octubre es donde florecen la mayoría, un poco antes o durante la época de lluvia. Pero existen otras, especialmente en el ecosistema chaqueño, existen otras plantas. Por ejemplo, en Piedemonte, la época de floración del palo blanco, del pino, es en febrero, marzo. En la franja de influencia del Pilcomayo, es decir, en las cercanías al río Pilcomayo, donde existe una gran población de chañares, de algarrobos, que tiene otra condición, es decir, una connotación diferente de esa miel. Ya es en épocas de invierno, junio, julio, florece. Y bueno, es más larga esa floración. Y de repente haciendo un análisis en lo que decís, las abejas recolectan azúcares, sacarosa en primera instancia. El néctar de esas plantas tiene sacarosa, pero las frutas, a ver, ¿cómo te diría? El ser humano, ¿qué necesita para que su metabolismo funcione? Azúcar, ¿no es así? Glucosa, en pocas palabras. El ser humano, los animales necesitan azúcares para brindarle energía y que su estructura funcione, su estructura celular funcione. Las frutas, ¿qué son? Obviamente es un tipo de alimento que tiene nutrientes, pero esos nutrientes básicamente son azúcares, son fructosas o son glucosas o son sacarosas. Las frutas están constituidas de eso. La abeja, no sé si alguna vez han tomado un vaso de refresco que ha sido endulzado con azúcar, azúcar comercial, y lo dejan ahí y van a encontrar enseguida abejas ahí en el vaso lambiendo, absorbiendo lo poco que hayan dejado. Es básicamente eso, ellos recolectan azúcares. Las frutas, las flores o cualquier otro tipo de alimento que tengan azúcar va a ser un elemento de atracción para abejas. Peor si están en una época del año donde la colmena tiene mucha actividad. Quizás esa actividad no se refleje mucho en invierno, cuando hace frío y la colmena está reducida, porque hay una población más pequeña, obviamente, pero en esta época del año, cuando las colmenas están creciendo, cuando hay mucha recolección de polen, cuando hay mucha recolección de flores, hay una gran población y por ende hay más abejas fuera de la colmena. Bueno, sin duda son muchos más los elementos que un apicultor, o de importancia para un apicultor, que debe tener o que debe conocer en cuanto a la presencia de flores o no en su lugar, en su monte, donde está. Incluso hay una variante de apicultores muy interesante que son los que prestan servicios de polinización a cultivos. Margarita me parece que es agricultora. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los cultivos? Ahora que he visto en Piedemonte están cultivando mucho, bueno, algunos productores, no sé si mucho todavía, pero están iniciando en el cultivo de aguacates, de palta. Por ejemplo, el aguacate, esa palta, tiene un fenómeno interesante. La misma planta tiene presencia de flores machos y presencia de flores hembras, pero la floración de las plantas es diferente, es decir, una floración son machos y otra floración son hembras. ¿Se dan cuenta? No están en el mismo tiempo, necesitan esas abejitas que transfieran ese material de hembra a macho. Y los frutos que obtiene gracias a esa polinización son mayores. Los melones, las sandías tienen un fenómeno muy parecido, similar a eso, en donde si existe esa actividad de las abejas, el fruto que va a generar tiene mejores cualidades. Sería muy interesante porque podrás poner tu apiario muy cerca de tus cultivos de uva, por ejemplo. No he leído mucho el efecto que tengan sobre cultivos de uvas, pero debe ser bastante interesante, ¿no? Creo que perjudicial, doctor, porque pica la uva y ya no se vende. Bueno, ese es otro factor a considerar entonces. Muy bien. Aquí está más o menos el concepto que tocábamos, porque es importante la flora apícola. Bueno, es básicamente los mismos elementos que los acabamos de tocar. Cuando decimos afloración,
tenemos que entender que las plantas son muy diversas, es decir, ellas han desarrollado estrategias de sobrevivencia, de reproducción diferenciadas en función a cada especie, y eso ha sido a lo largo de su historia natural. Por ejemplo, y ya en conceptos apícolas, vamos a establecer que existen dos tipos de plantas. Hay plantas que son para cosecha, por decirles. Son flores que, o mejor dicho, las plantas en esa zona son de mayor número, es decir, mayor población. Y hay plantas que son de sostén, que ayudan a que la colonia se sostenga a lo largo del año. Pero sí hay una época en el año en donde existe una gran oferta floral de una sola planta. Eso se ve mucho en la zona de Piedemonte, por ejemplo, donde tengo establecido el apiario. Mi época de cosecha es la época de floración del palo blanco. Es decir, el monte circundante, el ecosistema circundante, en su mayoría tiene ese tipo de población y por ende una época del año donde comienza su afloración. Normalmente esa afloración comienza ya bien adentro de la época de lluvia, en febrero más o menos. Es el pico de esa campaña, en donde hay una gran oferta de este tipo de plantas, una gran abundancia. Y obviamente que las abejas necesitan captar en esta época la mayor cantidad de materia prima, de recursos. Y es la época de cosecha. Pero también existen otras plantas que se dan arbustos o pequeñas plantas de tallas menores que producen flor a lo largo del año y que eso les permite a las abejas de cierta forma tener una fuente de alimentos reducida en menos cantidad, todo lo que ustedes quieran, pero durante casi todo el año. Podemos dividir en estos dos grandes conceptos, es decir, plantas de cosecha y plantas de mantenimiento. Ahora, cuando yo les pregunto, ¿cómo yo puedo identificar la oferta floral que hay en mi campo, que hay en mi apiario, donde está mi apiario? En el entendido que la flor es el insumo primordial, básico de toda producción apícola, ¿no? Sin flor no podríamos, o sin un cultivo cercano. Lo peligroso de los cultivos es que se usan muchos agroquímicos y eso no es bueno, pero bueno, es otro tema ese. Pero al final de cuentas, nuestro punto de partida de todos los apicultores es la flor como insumo, la oferta floral que tiene. ¿Cómo puedo identificar? ¿Cómo puedo establecer eso? La oferta floral de mi apiario. Les pregunto. En esta le pongo una metodología bastante interesante. Y es eso, ubicarse en el tiempo y espacio. Es decir, yo tengo mi actividad o intento tener mi actividad en un punto, en una superficie, con un esquema, con un dibujo, con un plano, con lo que ustedes quieran. Tienen que establecer qué existe alrededor de mi apiario, qué oferta puede haber, qué tipo de plantas hay, si hay cedil, si hay corupaú, si hay algarrobo, si hay quebracho, si hay, no sé, cualquier otra planta que tenga flor y que es un recurso apícola. Y hago un croquis, hago una distribución. Voy a hacer más o menos, me voy a ubicar dónde tengo esa oferta, en qué parte de mi campo está y qué volumen hay. ¿Me dejo entender? Otro elemento para construir esto es eso, las caminatas y los paseos. Es decir, si yo no camino mi campo, si yo no soy consciente de los procesos naturales de las flores en las plantas que hay a lo largo del año, difícilmente voy a hacer una lectura cabal de la oferta que haya. Y eso pasa por establecer registros, categorizar nuestro monte, nuestro campo y establecer qué ofertas hay, qué tipo de plantas hay, si son, por ejemplo, si son plantas por excelencia productores de néctar o si son plantas por excelencia productoras de polen. Eso es un elemento bastante importante, si la oferta es mayor de polen o es menor, o es mayor de néctar o es menor. Eso es básicamente reconocer las características que tiene mi campo.
mi monte, el lugar de donde se van a proveer de esa materia prima las abejas. Eso es importante. ¿Y cómo podemos reconocer eso? Mediante parámetros de evaluación. ¿A qué me refiero cuando digo parámetros de evaluación? Uno es eso, el recurso ofertado, es decir, el tipo de flor que mi monte, mi campo ofrece. Si son plantas productoras de néctar por excelencia, o si son plantas productoras de polen, o si son plantas productoras de ambos ítems, de polen y de néctar, porque existen también plantas que tienen ese tipo de oferta, o si son plantas productoras de algún otro tipo de insumo que la abeja busca, por ejemplo, las resinas. Si son resinas para recolectar, al final de cuentas, son materia prima que se usan en la colmena. No mayoritariamente, pero sí se elaboran, por ejemplo, la resina. Se cree que que tiene una vinculación muy cercana a las abejas productoras de cera. Bueno, un recurso a tomar en cuenta, evaluar, es eso, la oferta, el tipo de plantas que va a haber en mi apiario, cerca de mi apiario. Para tener una evaluación adecuada, pues necesariamente tiene que tenerse un registro, una identificación botánica de las especies, y obviamente al hacer esa identificación vas a poder acceder a las cualidades botánicas que vaya a tener esa planta, cualidades relacionadas a la oferta de materia prima para las abejas. Si no tenemos eso, es decir, si no hay un reconocimiento del área circundante a nuestro apiario, no vamos a tener una lectura cabal de las potencialidades o posibilidades que tengamos como apicultores de desarrollar esa actividad, ¿no? Y obviamente es fundamental, lo que no se registra, lo que no se documenta, pues bueno, nunca pasa, así de simple. Tiene que tener un registro técnico de la oferta que hay. Otra variable de evaluación es la frecuencia de visitas. Habíamos dicho que algunas flores algunas flores, o mejor dicho, las abejas tienden a preferir ciertas flores por alguna cualidad morfológica o por alguna producción mayor de néctar o de polen en función a lo que necesiten las colmenas, pero sí, ese es un elemento bastante interesante, el número de visitas. No sé si recuerdan cuando hacíamos afloración, o mejor dicho, un cálculo de oferta forrajera en un pasto, en un cultivo. En las abejas es algo muy parecido, es una técnica de medición, es decir, establecemos una superficie de volumen conocido, es decir, de distancia conocida, de 1 metro cuadrado, en una especie forrajera dentro de nuestro campo, de nuestro monte, que las visitan las abejas, y contamos cuántas abejas en 1 hora, en 15 minutos, es decir, hacemos lecturas en diferentes horas del día, generalmente en las primeras horas, a mediodía, pasadas las 3, 4 de la tarde, se hacen lecturas de cuántas abejas visitan ese metro cuadrado, es decir, nos va a dar un dato interesante y vamos a saber si esta planta, si esta oferta floral que tiene es de mayor interés para las abejas o no, porque la van a visitar más. Es decir, vamos a tener más número de visitas en esas plantas. Esa es una forma de volar, y obviamente tiene que tener un cuadro de colección de información. Si se dan cuenta, en esta curva estadística hay un pico de visitas. Si ustedes miran, está relacionado a las horas del día, es decir, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en mediodía es un pico donde hay una actividad de las abejas mucho más intensa, es decir, visitan más las flores en esas horas. Eso está correlacionado a la hora del día, ¿no? Y obviamente lo atractivo que puedan ser o no estas flores. Podemos catalogarlas, si ustedes quieren, como flores de baja visita,
De bajas visitas, flores de media visita y flores de visitas altas, es decir, con mayor número de visitas por abeja por metro cuadrado de esa superficie. Al final de cuentas tiene que haber un... Aquí en esta fotografía que les pongo pueden ver, por ejemplo, la técnica de evaluación de visita, en donde ya tienen delimitada una área conocida con una superficie conocida y pueden contabilizar cuántas abejas visitan por, por minuto, por más tiempo quizás, como quieran, como lo hayan diseñado su trabajo de evaluación, y pueden tener ya un dato útil, un dato valioso, para saber que esas plantas, esas flores, son de mayor interés apícola que otras, porque las visitan más. A ver, otro elemento de evaluación es fundamental la concentración de azúcares. Al final al final de cuentas, mientras más concentrado esté el azúcar, donde sean flores o plantas de mayor concentración de azúcar, van a tener mayor visita, es decir, va a ser de mejor calidad la materia prima y por ende va a preferir la abeja ir a buscar flores que tengan esta connotación. Al final de cuentas, la concentración de azúcares se lo tiene que medir. Esa medición tiene que contemplar un reflexímetro que mide los grados Brix de azúcares. Básicamente es eso. Es bastante interesante cómo se hace la colecta de esa. Es decir, yo no voy a colectar el néctar de eso, sino yo estoy midiendo yo quiero medir el azúcar que está transportando la abeja. Por ende, la muestra tengo que hacerla en la abeja. Y establecer, obviamente, si son azúcares de mayor niveles de azúcares o de menor niveles de azúcares. Aquí le pongo una pequeña escala, es decir, menos del 21% son flores que dan, son flores bajas en azúcares. Y si dan más del 60% de la muestra medida, obviamente que este reflexímetro mide de 0 a 100, la lectura que va a medir va a ser en porcentajes, obviamente, ¿no? Para yo medir este azúcar, me interesa el azúcar que transporta la abeja. Tiene un sáculo especial, la abeja, donde transporta ese néctar. Al final de cuentas yo tengo que capturar la abeja. Una vez que la tenga capturada, tiene que ser una abeja que haya sido vista y tenga, obviamente, haya consumido néctar de la flor. No puedo capturar cualquier abeja, sino que haya estado en la flor y haya consumido el néctar y se disponga a volver a la colmena. En donde yo atrapo esa abeja, hago que regurgite al final de cuentas de su vesícula especial el néctar sobre el lente lector del reflexímetro. Y ese lente me va a dar una lectura en función a la cantidad de azúcar que hay ahí, en grados Brix, obviamente. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hemos visto cuántas variables? El tipo de oferta, ¿qué más hemos visto? Los niveles de azúcares. Otro elemento importante, el tiempo de afloración. Aquí eran los elementos que les contaba o que les decía. Al final de cuentas, existen plantas que tienen una oferta de volumen y de espacio en tiempo mayor. Es decir, hay plantas que tienen una floración más larga, por más meses. De repente quizás todo el año con ciclos cortados ofrecen flor, existen plantas, por ende van a tener una mayor oferta natural de polen y de néctar, pero también existen plantas que no, que está muy corto hasta pueden tener días de afloración o unos días, semanas, unos meses, en donde se cumple su ciclo de afloración. Es decir, son, son sincrónicas o pueden ser asincrónicas en el tiempo. Esa es otra variable importante que se tiene que tomar en cuenta para evaluar la oferta floral que hay, ¿no? El apacho puede ser, ¿no, doctor? El En tiempo de apacho, invierno. pero el apacho es asincrónico, es decir, ellos tienen cierta época del año.
Hay una diferencia, si te das cuenta, existen plantas que tienen la flor en invierno, el apacho. Los algarrobos, ¿cuándo es? ¿Cuándo comienzan a florecer? Quizás no en invierno, pero sí en una etapa más avanzada. No sé si han podido ver en el pico de la sequía, es decir, todo el campo está seco, pero tenés un algarrobo que está verde y ese algarrobo está con flor. Normalmente eso se ve en la faja de influencia del Pilcomayo, que está cercanos a la costa, es decir, cercanos al río. Ahí vos vas a notar chañares, mistoles, algarrobos que tienen una floración más temprana, cuando no hay condiciones para que florezcan otros árboles. Los tajivos, los lapachos, también tienen su época de afloración. ¿Relacionado cuándo? Al mes de septiembre, comienza a florecer, septiembre, octubre. No sé si han visto las calles de Villamontes en septiembre, octubre. Sí. Es una hermosura, ¿no? Son lapachos de todos colores, que es su época normal, pero son asincrónicos, es decir, ellos están limitadas a ciertos meses del año, más no hay flores en el saldo de meses del año. Por eso es importante que el apicultor conozca su campo, es decir, conozca cuándo hay oferta de flores y de qué plantas. Sé que esta planta va a florecer en estos meses, sé que esta planta va a florecer, florece por un día, florece por 2 días, florece por 3 días. Por ejemplo, en el Curupaú, en el Sevil, es una planta que florece, pero su flor es muy delicada, con pocos vientos se cae. Es decir, vos tenés una oferta de flores de muy pocos días. De repente te dura un mes o quizás un poco más, pero en la planta la flor está muy poco tiempo. Peor si ya ha florecido en épocas donde hay ventarrones, agosto, septiembre, donde hay movimientos de vientos, ¿no? En fin, todas esas variables es las que tiene que conocer el apicultor y poder usar esa información para mejorar su producción y hacerla más tecnificada, hacerla más eficiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, les paso un cuadro bastante interesante. Esto se hizo un estudio en la provincia de Tucumán, en el Chaco argentino, en donde establece las temporadas y el tipo de floración que hay. Lo bueno de nuestras mieles en el Chaco es que la abeja no es una miel de origen de una sola flor, es decir, es multifloral. La abeja constituye y elabora la miel a partir de un número importante de flores distintas. Eso le aporta una riqueza nutricional, una riqueza de elementos a la miel, a diferencia de una que sea de una sola planta, de un solo cultivo, por ejemplo, la miel de girasol, la miel de cualquier otra planta, otro cultivo en realidad. Nutricionalmente le da un aporte mejor las mieles o mayores que sean multiflorales, es decir, de muchas flores. Y aquí le pone un listado, por ejemplo, de las especies, ¿ya? De las especies que generan flor y que están relacionadas a que producen polen o producen néctar. Es bastante interesante. Les voy a subir este estudio en el aula virtual. Tienen ya 2 documentos que pueden revisar. El contenido de esta unidad también ya está subido. Y les voy a subir este estudio que hicieron en el Chaco argentino que me pareció bastante interesante. Ahora, ya hemos visto de repente algunos conceptos, algunos criterios que debe manejar el apicultor. Intentemos verlo ya en el hecho, en las plantas. Partamos del principio que existen plantas exóticas, es decir, no naturales de nuestro lugar, es decir, de la zona chaqueña, vamos a ponerlo así. Habíamos hablado de las paltas, los aguacates. Tienen una floración bastante interesante. Es de ambos sexos, pero está diferenciada en la floración. Es decir, son hembras en una floración o son machos en otra floración. Esta también es una especie muy apetecible para las abejas. La malva, que es un arbusto, no, sino es una planta de talla chica,
una planta de pequeño tamaño, y donde es apetecible también para las abejas. Es una fuente de polen principalmente. Uy, la guayaba. No es natural del lugar, pero existen plantas de guayabas en donde una época en cierto momento está cundida de abejas, porque es una fuente muy interesante de polen y néctar. Las leucaenas también es un tipo de arbusto de talla mayor, muy rica la hoja en proteína, pero también tiene una oferta de polen muy interesante para las abejas. En un minuto vamos a establecer la diferencia entre y polen y néctar. ¿Para qué usa la abeja esto? Bueno, lo vamos a ver más adelante. El mango también es una fuente de materia prima para las abejas muy importante. El limón, no sé si han podido consumir miel en los cultivos de limones o cítricos, naranjas, mandarinas, es decir, tiene una miel de un sabor un tanto especial. En ciertas zonas donde se cultiva eso es interesante. ¿Conocen esa planta? Ya salimos de plantas exóticas y nos vamos a plantas naturales, nativas. ¿Han visto alguna vez esa planta? No, Compañero Arena, Javier, ¿ha visto esa planta o nada? Es un lapacho o un tajío, si ustedes están en alguna otra parte del país, lo conocen con ese nombre. ¿Se dan cuenta? La oferta floral que tiene es gigantesca, ¿no es así? Pero no dura mucho tiempo. Es decir, tiene una gran abundancia de flor, pero no por mucho tiempo. Es ahí que en donde interviene el número de abejas que van ahí. Por eso las colmenas necesitan ampliar rápidamente su población para poder cubrir esa oferta momentánea. Ese fenómeno sucede en varias plantas. le iba a decir Lapacho. Me Es, agarra la otra. es un lapachito, un tajibo, por cierto, de color muy bonito. ¿Esa otra planta la conocen? Parece algarrobo. Algarrobo. Correcto, es un algarrobo que también tiene una oferta importante de polen, de néctar y polen, pero más de polen. Otra planta nativa, quizás no está tan nítida esta fotografía, pero es inconfundible esta planta. Y ahí interviene lo que decía el compañero, que en épocas de invierno florece, junio, julio. Es una brea, que también es un gran aporte de polen principalmente. Y estas son nativas, obviamente, ¿no? Y el compañero, ¿reconoce esta flor? Es de un árbol emblemático del Chaco que... Quebracho colorado. Correcto, el quebracho colorado. Esa es su flor. Bueno, aquí está del árbol que principalmente yo lo considero muy buena planta, muy buena flor, me da una miel de muy buena calidad. El palo blanco o pino, en donde sí, esta tiene una gran oferta de flor, pero no es muy corta, pero tampoco es muy larga. La flor está menos de 2 meses, un poco menos. Dos, 2 meses, 2 meses y medio, más o menos, tiene una oferta de flor. Pero en gran cantidad, es decir, un gran volumen, tenés un gran flujo de materia prima para la abeja. Y las flores, no sé si reconocen esta planta, es un curupaú. En el oriente se lo conoce con ese nombre, pero nosotros lo conocemos como cebil. Ok,
con esta diapositiva terminamos lo relacionado a la oferta floral. Y vamos a hablar ahora de los productos que se generan en la colmena, es decir, lo que nosotros aprovechamos de la colmena. Debemos plantearnos que el productor apícola tiene que tener claro exactamente qué quiere producir. Si quiere producir miel, si quiere producir polen, si quiere producir jalea real, ceras, propóleo, no sé, cualquier otro de los productos que genere. Es decir, el apicultor tiene que tenerla clara, porque al final de cuentas cada uno de estos productos va a necesitar acciones específicas para poder lograr ese objetivo. ¿Ok? Partiendo desde ese punto, vamos a analizar los productos. La miel. ¿Cómo podemos definirla la miel? ¿Cómo podemos citarlo? Es una sustancia natural propia de las abejas melíferas que producen este elemento. Es un alimento muy dulce, rico en azúcares, por ende es un alimento de gran valor energético, da mucha energía. Se lo elabora a partir del néctar de las plantas y que las abejas obviamente llevan a la colmena y que necesita un proceso de elaboración donde intervienen enzimas redactasa, a final de cuentas, parte del néctar que tiene sacarosa, que es un tipo de azúcar más complejo, y es desdoblado hasta azúcares más básicos, como fructosa y glucosa, en donde también aparecen otros elementos químicos que le dan esa estructura de miel, ¿no? Al final de cuentas. ¿Qué más podemos decir? Es rica en energía, una energía, por cierto, no de calorías, sino energía de glucosa. Al final de cuentas es una energía saludable, vamos a ponerlo así. ¿Qué otro elemento podemos establecer? ¿Tiene efectos antimicrobianos? Sí, claro. Tiene efectos antimicóticos. Es en cierta forma utilizada para curación, heridas o cicatrización de la piel. Tiene bondades y cualidades que tienen, aparte de ser nutricionalmente muy rica en energía, tiene ese efecto. Aquí establecemos lo que habíamos dicho, es decir, parte de azúcares más complejas, azúcares más de estructura química más simple, donde intervienen enzimas. Y obviamente la miel, para que se conserve y se mantenga y no incurra a procesos de fermentación o de proliferación de bacterias o algún otro tipo, la miel siempre tiene que tener un tenor de humedad por debajo del 18%, es decir, una humedad superior a eso te va a generar una miel de calidad, de mala calidad, vamos a ponerlo así. O se va a fermentar, o va a tener un mal sabor, o va a tener algún efecto negativo. En esta fotografía van a poder observar un panal, un pedazo de panal con miel operculada y algunas mieles inmaduras todavía. Aquí les pongo la composición típica de la miel, es decir, madura. Si se dan cuenta, su gran potencialidad es esta. El azúcar que tiene, los diferentes tipos de azúcares que al final de cuentas va a tener. Es pobre en proteínas, muy bajo el nivel de proteínas que tiene, a diferencia del polen. Esa es la gran diferencia entre el néctar y el polen, que el néctar es muy rico en energía, en azúcares. El polen es bajo, pero el polen es muy rico en proteína, en estructura. Bueno, un elemento importante para hablar de la miel es la determinación de la calidad de la miel. Es decir, cómo yo determino su valor en función a su característica de calidad.
Por ejemplo, ese análisis de interés comercial que tiene que ver con el color de la miel, ese color tiene que ver con el tipo de flor de donde proviene la miel. Si son de muchas flores, vamos a obtener néctar de muchos colores. Esos néctar, al final de cuentas, van a tener azúcares, minerales o cualquier otro elemento diferenciado de planta, de una especie de planta a otra. Los niveles de humedad también es importante eso. Mieles con niveles de humedad elevados es una miel de baja calidad, de mala calidad. Bueno, establecer las adulteraciones que se vayan a tener es también importante. Y hay un químico que se genera de forma natural en la miel. Si no más recuerdo el nombre, bueno, en términos de calidad se lo conoce como HMF, pero es dióxido metil fosfotil, si no más recuerdo la abreviatura. Es una estructura química que se genera mientras mayores niveles de este elemento eh, tiende a tener una miel de mejor calidad. Y las adulteraciones, al final de cuentas, si hay niveles de azúcares muy elevados de sacarosa, sabemos que a esa miel posiblemente le hayan puesto algún tipo de azúcar, qué sé yo, vegetal, sacarosas, otra cosa de alguna planta. O si existen tenores al final de cuentas, el color lo dan las moléculas de polen, está muy relacionado a eso. Y los polenes van a ser de diferentes plantas, eso le da la connotación. Normalmente los colores de mieles más oscuras está relacionado a un mayor número de polen de plantas, a un mayor número de plantas, al final de cuentas, de pólenes distintos. Aquí está ese análisis que le decía, el análisis en función al tipo de polen. Se saca una muestra, se hace un estudio de laboratorio en donde vas a establecer cuántas partículas de polen existen ahí y de qué orígenes tienen, ¿no? Bueno, Doctor, una sí, pregunta. claro. ¿Cómo determinamos que la miel ya está madura? Digamos, Lo más utilizado son los niveles de humedad. Cuando tenés una miel por encima del 18% de humedad, 20, 25, sabes que esa es una agua miel. O sea que es una miel que no está todavía en condiciones buenas para ser operculada y ser guardada. Por ende, la abeja nunca va a opercular una miel con esos niveles de humedad. Y para determinar qué nivel de humedad tiene esa miel, pues tiene que hacerse un análisis de humedad. No existe otra. Una vez, no tuve la oportunidad de utilizar, pero existe un reflaxímetro para miel, por ejemplo, en donde te establece el nivel de humedad que tiene la miel. Es muy parecido al refractímetro de azúcares, obviamente que ya no lee en grados Brix, sino tiene niveles de humedad donde sacas una pequeña muestra de la miel que vas a evaluar y en función al lente de distribución de luz, te da una lectura y ahí te dice más o menos qué humedad tiene. Obviamente existen otras pruebas de laboratorio, incluso existen ya termómetros digitales de la marca Hanna, he podido ver, nunca he podido usar uno, en donde ya existe una especie de termómetro, donde metes el lector a la miel y te lee varios parámetros, uno de esos te lee la humedad. Bueno, y existen otros tipos de métodos para establecer la humedad, ¿no? Otro parámetro, otro análisis que se hace ya es el análisis de tipo de inocuidad, que ahí establece la cantidad de bacterias. Al final de cuentas, la miel tiene propiedades antibióticas, es decir, no promueven el crecimiento de bacterias de forma natural. Y eso es por lo concentrado del azúcar, es decir, lisa las bacterias o cualquier otra forma de vida microscópica, las elimina, las mata por los niveles elevados de azúcares que tiene.
Y bueno, los residuos antibióticos. Es muy raro utilizar antibióticos o algún otro tipo de fármacos dentro de la colmena. O sea, no es normal utilizar eso. Incluso podés hacer una trazabilidad de algunos agroquímicos que pudiesen estar, pero bueno, eso es, es a través de un análisis de química. Otro elemento, ya separando las cualidades o los análisis de calidad de la miel, que podemos establecer, son los criterios de cristalización de la miel. Si yo les pregunto, ¿la miel se cristaliza? ¿La miel pura, la miel natural se cristaliza? Y la respuesta es sí. De forma natural la miel se cristaliza, se endurece. De ser una sustancia oleosa semilíquida, ¿se vuelve sólida? Sí, es un proceso normal de la miel. No quiere decir que tenga algún otro tipo de cera o algún otro tipo de elementos contaminantes de la miel, o adulterarla la miel, vamos a decirlo así. No, la miel de forma natural tiene un proceso de cristalización y está asociado a las mieles de mayor data, de mayor tiempo. Esos con una fuente de calor se vuelven a su estado normal de miel. Y bueno, y uno de los criterios muy utilizados actualmente está, y de mucha importancia para los apicultores, es la trazabilidad, es decir, cómo yo como consumidor puedo seguir el camino de procedencia de mi miel. Y eso se establece a través de certificaciones y estándares que el apicultor tiene que conseguir y desarrollar, donde garantiza cada uno de sus procesos, desde la producción, la recolección, el envasado de su miel, y garantiza la inocuidad de eso. Y eso es con un proceso de trazabilidad de esa miel, ¿no? Que obviamente tiene que tener una certificación de calidad de una entidad competente para tal, ¿no? Bueno, ese es un criterio de miel, ya lo habíamos establecido. Otro producto de la colmena que se obtiene es el polen. Quizás lo más importante para los apicultores nacionales, vamos a decirlo así, sea la miel, en términos de volumen y cantidad. Pero también un producto de la colmena es el polen. ¿Qué podemos establecer del polen? La abeja también consume polen, pero a diferencia de la miel o del néctar, la abeja lo que saca del polen es proteína. Es un alimento rico en proteína, en aminoácidos también, es muy rico en eso. El polen se constituye los primeros 3 días, por ejemplo, es el primer alimento que va a consumir las crías. Las crías. En esta fotografía van a poder observar, estas son abejas y son pequeñas bolas de polen. Esos son los polen. Eso es el polen. Que al final de cuentas el polen es gameto sexual masculino. Rico en proteínas, rico en vitaminas, rico en aminoácidos. ¿Qué son eso? Básicamente gametos sexuales de las plantas. Bueno, esta es una composición del polen en el momento de la cosecha, al final de cuentas. Si se dan cuenta, los pólenes varían, es decir, desde 10 a casi 35 o 36% de proteína. Es decir, es un alimento de naturaleza proteica, muy rico, pobre, más bajo en azúcares totales, en algunos minerales más bajos, pero en fin, su elemento constitutivo principal del polen es la proteína. No sé si han podido notar o ver alguna vez los deportistas, la gente que tiene mucha exigencia física, consume polen, porque es una fuente natural de proteína y de muy rica calidad. Ahora, el apicultor que se dedique a producir polen, obviamente tiene que modificar su colmena, es decir, sus cajas, sus alzas, tiene que tener
una estructura adicional que le permita, cuando la abeja llegue con el polen, poder cosechar ese polen y tener un depósito específico, porque si no la abeja al final de cuentas ese polen lo va a introducir en una celdilla y lo va a mantener ahí, en un cuadro, en un bastidor, ahí va a poner el polen y lo va a ir almacenando. Aquí pueden ver cómo es la trampa de polen que le ponen dentro de la piquera, ¿no? La abeja entra, tiene una redecilla en donde, a diferencia del néctar, que lo hacen en un sáculo especial interno de la abeja, el polen lo traslada en sus patas. Tiene pequeñas, vamos a decirlo así, vellosidades, en donde al caminar la abeja por encima de la flor que tiene polen, se va adhiriendo esos polvos, ese pequeño polvo que es polen, al final de cuentas, y lo traslada así. Al entrar por la piquera modificada, con una trampa de polen, al final de cuentas se va a quedar el polen ahí en una cantidad importante, ¿no? Otro producto que se puede generar de la colmena, que también tiene una importancia nutricional, es la jalea real, pero en menor medida, porque al final de cuentas la jalea real está íntimamente asociada con la producción de reina. La jalea real es la comida que se le da a la reina, es decir, se le da una etapa muy primaria de las crías, y a las crías seleccionadas para que sean reinas se les sigue dando esa jalea real. Esa jalea real, vamos a decirlas, que la secretan, es decir, la elaboran ciertas abejas, las abejas nodrizas, las que tienen la función de alimentar a las crías y a la reina en esa colmena. Ellas la producen. ¿Qué más podemos decir de la jalea real? Es muy rica también en proteínas y en aminoácidos. Es un alimento de muchas cualidades, si lo quieren ver así, de cualidades proteicas, es decir, gente con mucha exigencia física también la consume. Para producir jalea real, también el apicultor tiene que modificar su colmena. Para eso se tiene que utilizar cuadros o bastidores técnicos, es decir, en los mismos cuadros, porque al final de cuentas la jalea real se va a producir en donde están las celdillas reales, es decir, las celdas de las abejas, las realeras. Ahí es donde va a estar la mayor concentración de jalea real. Cuando la larva tiene cierta cantidad de días, es decir, 3, 4 días, esa pequeña larva va a empezar a comer el alimento. Y ahí es donde el apicultor tiene que cosechar la jalea real, porque tiene la mayor cantidad de jalea real dentro de la realera, de la celdilla especial para la abeja. Es decir, la jalea real y la producción de reinas, de nuevas reinas, está íntimamente ligado. En la producción de jalea real, obviamente a menor escala, en menor volumen, tiene sus limitaciones, tiene que tener su técnica, hace falta un grado de experticia por el apicultor para poder cosecharla, prepararla y establecerla en los tiempos adecuados de la colmena, ¿no? Hace falta un mayor conocimiento técnico para poder producir jalea real. Otro elemento o producto de la colmena que podemos citar es el propóleo. Al final de cuentas, el propóleo, ¿qué vendría a ser? Si ya hablamos del néctar que se convierte en miel, hablamos del polen, hablamos del polen, que al final de cuentas es alimento proteico, la jalea real que sigue siendo proteico, pero alimento especial, mucho más concentrado. ¿Qué podemos decir del propóleo? ¿En qué se lo emplea? Habíamos dicho que las abejas recolectan néctar, recolectan polen y recolectan savia, algunas resinas de plantas. El propóleo mezclado con un poco de néctar, con un poco de agua o con un poco de cualquier otro elemento presente en la colmena, se vuelve propóleo. El propóleo es una especie de, vamos a decirlo así, de cemento para las abejas, utilizado para impermeabilizar la colmena, sellar las colmenas. El propóleo también tiene propiedades antimicrobianas,
impide el crecimiento de hongos, de bacterias. Actualmente el propóleo se lo está utilizando como suplemento nutricional. Uno de los mayores exportadores y productores de propóleo es Brasil, y uno de los mayores consumidores que buscan este producto es el Japón. El precio del mercado es muy fluctuante, pero son precios altos, altos. Los mercados lejanos como el de Japón pagan muy bien por el propóleo. Aquí tenemos un cuadro de composición del propóleo en el momento de la cosecha. Tiene bastantes niveles de cera, por ejemplo, resinas, es casi la mitad de resinas que la abeja recolecta de ciertas plantas. Y puede tener algunos otros elementos que se encuentran en la colmena, como el polen, en fin, algún otro elemento constitutivo. Para poder producir el propóleo de forma eficiente, el productor también tiene que modificar su colmena para poder aumentar mayor superficie en donde la abeja cele, donde la abeja pueda producir más propóleo. ¿Se dan cuenta? Aquí interviene lo que habíamos dicho, es decir, que el apicultor tiene que definir específicamente qué quiere producir, porque cada producción, sea de miel, sea de propóleo, sea de jalea real, eso significa modificaciones que tiene que hacer en la estructura física de la colmena y en los procedimientos. Es decir, tiene que tener bastante claro, o si no, no estoy diciendo que si no hace esas modificaciones no va a tener propóleo o no va a tener jalea real. Sin duda va a haber estos elementos, pero en cantidades comerciales quizás no atractivas. ¿Ok? La cera, el material de construcción de las abejas, al final de cuentas. La cera es empleada, es secretada por las propias abejas, por ciertas glándulas, en este caso las abejas que hacen y construyen los panales. Aquí pueden observar un panal en un marco de cera nueva. Si se dan cuenta del color, lo pueden distinguir a un panal ya usado con cera de, de varias temporadas, de varios ciclos productivos. ¿Se dan cuenta la diferencia que existe? Sigue siendo cera. ¿Para qué la aprovecha el hombre esta cera? Hace resinas, puede hacer alguna capa de lustre para algunos muebles, para unos interiores, y también la puedo usar como parafina para elaboración de ceras, mejor dicho, de velas, de tocadores, se la puede usar para elaboración de jabones, en fin, tiene muchos usos. El veneno de las abejas también sigue siendo un producto muy utilizado en la industria farmacéutica. Tiene ciertas propiedades para tratar algunas enfermedades como la artritis o algún otro tipo de utilización farmacológica, ¿no? También es un proceso interesante la obtención del veneno de la abeja, la pitoxina. Normalmente eso no se desarrolla en la actividad apícola en el país, y se requiere un mayor grado de tecnificación para poder hacer eso y algunos elementos, algunos insumos, algunos equipos especiales para poder extraer, obviamente con la consiguiente sacrificio de la abeja al final de cuentas, ¿no? Otro subproducto, vamos a decirlo, más que subproducto, producto de la colmena, son los núcleos, las nuclearas, es decir, de una colmena de una población mayor se sacan dos, es decir, se multiplican las colmenas. Obviamente quienes van a consumir este elemento son otros apicultores o el propio apicultor para hacer crecer su apiario. Aquí lo que habíamos citado, es decir, hay apicultores que se dedican solamente a producir reinas, para vender reinas o para reemplazar las propias reinas que tienen dentro de su actividad. No nos olvidemos que un manejo técnico requiere, eficiente obviamente, requiere cambiar esas reinas cada 2 o 3 años. Obviamente que este productor adicional a reinas, si es que lo que quiere vender son reinas, va a poder producir jalea real en cada una de estas realeras.
Este es un bastidor, un cuadro, un marco técnico, ¿no? Y el servicio que habíamos establecido también de polinización, ese es un producto que da la colmena, es decir, la mueven a cultivos donde de ciertas plantas en donde la abeja cumple esa actividad natural de polinizar, y el producto que va a generar la planta, es decir, la semilla o el fruto, va a ser de mejor calidad que si no intervinieran las abejas. Eso está probado y tiene una bondad bastante interesante en cualquiera de los cultivos que se pueden hacer, principalmente en frutales, en cerezos, en manzanas, tiene una bondad muy, muy interesante. Y también en algunas granos, algunas semillas, hortalizas, maíz, por ejemplo. En fin. Ok, jóvenes, con esto finalizamos el tema número 6. De los 13 que quedamos, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud o algo que aportar en el análisis? Ok, jóvenes, terminamos la unidad 6 y estamos habilitados para dar el segundo examen teórico. Vamos a fijar la fecha del examen, la próxima clase, que va a ser el día martes, ¿correcto? Doctor, pero el avance ya no acaba ahora, dígame, ¿no vamos a tener receso con usted? Eh, según el calendario que me ha pasado, no existe receso, es decir, tenemos un avance hasta el inicio de la fecha. Hay un término que usan, el periodo lectivo, me parece que utilizan, que es Sí, sí, creo que es ese término, que es, claro, yo lo digo por el tema de que en la otra materia ya ya tenemos el avance solo hasta este viernes ¿ya? y de ahí tenemos 2 semanas de receso, estaríamos volviendo prácticamente el 4 de enero más o menos a clase otra vez. No se me ha comunicado nada, hasta donde yo entiendo no existe ese receso, pero no tengo inconveniente, lo podemos discutir la próxima clase. De todas maneras, quedamos habilitados para dar examen. Pongamos una fecha para dar el examen. ¿Qué les parece? Vamos a dar el examen el día jueves de la siguiente semana. Justo para Navidad, no, Nochebuena. Ah, ¿verdad? Cierto, tiene usted razón, no se puede dar en Sí, Navidad. Tiene usted doctor, toda la razón. eso igual estaba mi duda, era mi duda igual, porque todos, ya como que en todas las materias estamos ya hasta el 20, el avance era, ¿ves? Y Mire, no sé no, qué no pasó tengo con Nos ningún ese estamos problema. yendo para nuestro pago, doctor. Claro, no tengo... A ver, un minuto, por favor, no hablen todos, que no se entiende. El día martes, el próximo martes, va a ser el último día de avance, pero ese día vamos a avanzar la unidad número 7 y parte de la 8, y con eso terminamos. Vamos a compactar esa información en una sola unidad. Terminamos el avance el día martes, pero tenemos que fijar la fecha de un examen segundo, ¿no? Por eso se los dejo a libre albedrío. ¿Cuándo quieren ustedes dar ese examen? Puede ser El 5 de enero. el 5 de enero. Sí. Ok, no hay ningún problema. Entonces, el 5 de enero damos el examen de la unidad 3, de la unidad 4, 5 y 6, ¿correcto? Y esperamos el examen final, que va a ser en enero, imagino yo. Sí. Perfecto, así quedamos, lo estoy agendando. Dan el examen el 5 de enero. Y Entonces el día martes estaríamos pasando clase, ¿no, doctor? el día martes vamos a pasar clases y, bueno, avanzamos la última unidad temática y con eso finalizamos el avance, ¿no? Y Mm, quedamos habilitados para dar el examen el día 5. Y si Bueno, damos el examen el martes, Por mí no tiene ningún problema, mejor todavía. Son exámenes no no sé qué difíciles. dicen los demás compañeros así para poder irnos ya libre y sabemos que hemos avanzado los temas y están en correlación nomás. Y No ya se, no se posterior, preocupen, llevamos. no se preocupen que no hace falta una presencia física. Es decir, ustedes dan examen en línea, estén en la China o estén aquí, igual pueden conectarse. no sé, igual estaría bien, pero
Yo digo, sería mejor el martes, compañeros, así para que nos vayamos un poco sueltos, ¿no? Y no volver con esa intriga de que, ay, que tenemos que volver a dar el examen y todo. Bárbaro, quedamos entonces para el martes. Avanzamos, terminamos el avance, queda habilitado el examen. Sería para el martes 22. Se la voy a poner más fácil, es decir, para el martes, el próximo martes, va a estar habilitado el examen desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, del día martes. Pero el día martes a las 5 vamos a seguir avanzando una unidad, ¿ok? Bueno, doctor. Quedamos. Cualquier otra modificación, observación, me la hacen llegar al inbox o al grupo, no importa, ¿ok? Bueno, doctor. Bueno, jóvenes, tengan un lindo fin de semana y nos vemos la próxima semana. Bueno, doctor. Igualmente, otro doctor.